evitar la transfusión innecesaria. La prevalencia de la anemia preoperatoria pues es aproximadamente de un 30%. Asociadas a estas hay un déficit de hierro del 60%. Y bueno, una anemia preoperatoria pues como ya mencionamos puede tener mayor incidencia de morbimortalidad. También se asocia con infecciones, así como con el riesgo de recibir una transfusión. Y bueno, en cuanto a la transfusión, pues aumenta el riesgo de lo que sería muerte, así como infección. Siguiente, por favor. Bueno, sí, síguele. Si la cirugía es selectiva y la anemia es importante, es decir, su hemoglobina es menor a 10 y de causa no conocida, pues se sugiere posponer la intervención y mandar a nuestro paciente al servicio requerido. Y si la causa es conocida o la anemia es moderada y podemos tratarla directamente, esto pues con un mes de anticipación, entonces pues podemos seguir con el protocolo y bueno, optimizar la hemoglobina nos va a ayudar a minimizar lo que son los requerimientos de transfusión, es decir, pues tenemos que hacer al paciente hemodinámicamente estable. La siguiente, por favor. Algunas consideraciones logísticas, pues son tratar al paciente o checar sus niveles de hemoglobina con mínimo un mes de anticipación, es decir, un mes antes de la cirugía, y para ello pues vamos a solicitar lo que también sería complementario como hierro sérico, la ferritina, así como índice de saturación de transferrina y bueno, lo que sería el contenido de hemoglobina reticulocitaria. Esto pues se usa principalmente para el déficit de hierro antes de la progresión de la anemia. Siguiente. Bueno, aquí hay un algoritmo de optimización en la cirugía programada en una neoplásica y una no neoplásica. En una cirugía neoplásica, pues comenzamos directamente con el diagnóstico de la neoplasia. Posteriormente se hace un análisis, es decir, se solicita un hemograma, un metabolismo de hierro, así como marcadores de inflamación y en algunos casos de vitamina B12 y ácido fólico. Se hace la optimización del paciente, si es posible se clasifica la anemia, esto con los niveles de ferritina y bueno, en cuanto a esto se va a dar el tratamiento. Cuando la ferritina es menor a 30 nanogramos, podemos administrar lo que es hierro oral o endovenoso. Cuando la ferritina va de 30 a 100 nanogramos, se puede administrar hierro más estimulantes de la eritropoyesis. Y bueno, cuando esta ferritina es mayor a 100, se puede administrar igualmente estimuladores de la eritropoyesis más hierro. Y bueno, en caso de que sea por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, pues se da tratamiento pues específico. Y en una cirugía no neoplásica, pues se comienza con la indicación de la cirugía, posteriormente se solicita otra vez hemograma, hierro, marcadores de la inflamación, creatinina, vitamina B12 y fólico, y bueno, se hace la optimización, otra vez se clasifica si es posible la anemia, y bueno, posterior a esto se hace lo que es la optimización y de ser posible, pues la cirugía. Bueno, yo les voy a dar lo que es el tratamiento, pues en este es como muy importante. En el caso de lo que es la anemia por deficiencia de hierro, pues es basada en lo que es la administración de hierro, ya sea a través de la dieta o de la administración oral o intravenosa, vamos a seguir viendo, pues de este mismo hierro. Lo importante pues va a ser restaurar estos parámetros hematológicos pues que van a estar alterados. En el caso del tratamiento complementario, ya sea por la dieta, pues tiene que ser rico en los alimentos, como les pongo ahí, que es frijol, arroz, lentejas, salmón, pavo y leche, ya que estos contienen o son los alimentos que más contienen pues contenido de hierro. Y pues también debemos de
de tener en cuenta que los que son más fácil de absorberlos son los que se encuentran como en las carnes. Es un poco más difícil los que son como de origen vegetal. Y bueno, en cuanto a su tratamiento, pues vamos a tener que pues va a ser la administración de lo que son estas sales ferrosas a una dosis de 200 miligramos al día. Debemos de tener consideraciones como vigilar cómo y con qué alimentos se va a administrar pues este hierro pues para obtener una máxima absorción. Se tiene que observar pues que la hemoglobina en 1 gramo sobre decilitro tiene que estar aumentando de 1 a 2 semanas y se requiere de 6 a 8 semanas pues para normalizar normalizar el hierro. Este hierro o este tratamiento va a estar contraindicado en lo que son las enfermedades gastrointestinales inflamatorias activas, así como lesiones ulcerosas o una hemorragia digestiva activa. La siguiente, por favor. Bueno, también hay indicaciones para lo que se puede hacer o indicar en dado caso lo que es hierro parenteral. Pues se puede indicar en el caso de que tengamos una respuesta insuficiente de lo que es una respuesta insuficiente a la hora de que nosotros administramos lo que es hierro pues por vía oral. También lo podemos ocupar en el caso de lo que es una anemia severa, asimismo la absorción insuficiente de lo que es el hierro por vía oral en el caso de que tengamos un problema en lo que es en la enfermedad intestinal inflamatoria. También para poder restablecerlo para una rápida eficacia o poder regular rápidamente lo que son estos parámetros del. También vamos a tener lo que es la intolerancia por la administración de hierro por vía oral y pues un pobre cumplimiento de lo que es el tratamiento, ya sea pues porque no se está cumpliendo la dosis requerida en lo que es la dieta o pues en la misma de esta administración. En este caso, para la administración de lo que es hierro, de hierro parenteral, vamos a tener lo que es hierro dextrano, también lo que es carboximaltosa de férrico, y bueno, vamos a tener este tipo de administraciones y que se pueden hacer a diferentes dosis, pues para poder restablecer lo que es una deficiencia de hierro con o sin anemia. La siguiente, por favor. Bueno, también se puede administrar lo que es hierro por vía intravenosa. En este caso vamos a utilizar lo que es la fórmula de Ganzoni o una tabla simplificada. En este caso se recomienda lo que es la ferritina diana sobre 100 nanogramos sobre mililitro sin sobrepasar lo que son 500 nanogramos sobre mililitro. En cuanto a qué vamos a esperar a la hora de administrar este hierro intravenoso, pues va a ser el aumento de nuestra hemoglobina de 1 miligramo sobre semana. También vamos a tener que ver el incremento de la ferritina en las primeras 8 semanas. Esto también se debe estar vigilando tras de 8 a 12 semanas y se deben de mantener los niveles de ferritina menor a los 500 nanogramos sobre mililitro. Y bueno, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí vamos a tener lo que es la fórmula de Ganzoni. En esta, pues nos vamos a basar en lo que es la deficiencia de hierro. También, bueno, es una fórmula que vamos a ver la deficiencia de hierro. Vamos a tener lo que es el peso del paciente. Vamos a tener que medir lo que es la hemoglobina diana y la hemoglobina real. Esto se va a multiplicar por 2.5 más 500. Entonces, aquí nos ponen un ejemplo donde tenemos un peso de un paciente de 50 kilos. Su hemoglobina diana vamos a tener 7.5 gramos y de hemoglobina diana 12 gramos sobre decilitro. Entonces, en este caso, pues tenemos los 50 kilogramos de nuestro paciente. Vamos a tener que restarle lo que es los 7.5 de kilogramo de la hemoglobina menos lo que es la hemoglobina diana, entonces vamos a tener 4.5.
y lo vamos a multiplicar por lo que nos dice la fórmula, que son 2.4 más 500. Entonces esto nos va a dar 1040. Entonces, aquí también se simplifica que en dado caso de que nuestro paciente sea menor a 35 kilos, le vamos a administrar 15 gramos sobre kilo. Y en dado caso que sea mayor a 35 kilos, se le va a administrar 500 miligramos. La siguiente, por favor. Y bueno, también viene aquí lo que es la tabla simplificada. Esta pues es como un poco más sencilla porque nos habla que si nuestro paciente está menor a los 70 kilos y tiene una hemoglobina mayor, ya sea mayor a 10 o menor a 10, o nuestro paciente sobrepasa esos 70 kilos, pues ahí ya nos viene que vamos a tener que administrar 100 gramos, 1000 gramos, perdón, que sería una dosis, o aumentarla a 500 miligramos, dependiendo de en cuánto se encuentre la hemoglobina o el peso de nuestro paciente. La siguiente, por favor. Bueno, también vamos a poder apoyarnos en lo que son los agentes estimulantes de lo que es la eritropoyetina. Estos pues van a estar indicados en lo que es una anemia preoperatoria no ferropénica, en la optimización de los programas de autodonación preoperatoria, o en una anemia refractaria al hierro endovenoso, en una anemia inflamatoria o en un paciente oncológico, pues que ya se encuentre como en tratamiento de quimioterapia. Entonces, esto pues se sugiere la administración de esta eritropoyetina pues para reducir la tasa transfusional. En lo que son sus contraindicaciones, pues vamos a tener lo que son antecedentes de vasculopatía periférica o riesgo de trombos, lo que son las convulsiones o la insuficiencia hepática grave, o su hipertensión no controlada, o no se recomienda en dado caso de que se encuentre en el embarazo y la lactancia. Y bueno, se llega a ocupar mucho lo que es la eritropoyetina recombinante humana. Su máxima eficacia se va a conseguir en los pacientes que se encuentran su hemoglobina entre 10 y 15 gramos sobre decilitro. Su dosis va a ser 40 unidades semanales desde las 3 semanas antes de la cirugía, pues hasta alcanzar lo que es la hemoglobina. Y bueno, también nos va a dar o va a tener o se va a ocupar en todo caso de lo que es el déficit de hierro o de ácido fólico, o en todo caso pues de lo que es la vitamina C, o de lo que ya nos habría dado de la anemia mixta. Y bueno, estos también tienen como importancia pues porque estos pueden causar lo que es una agregación plaquetaria o disminuir lo que son nuestros valores de proteína C y proteína S. Y bueno, también estos van a actuar aumentando lo que es la endotelina y la angiotensina, lo que nos puede causar como el aumento de la presión arterial. La siguiente, por favor. Y bueno, también vamos a ocupar lo que es la vitamina B12. Esto pues en dado caso de que tengamos una anemia megaloblástica, déficit de esta misma vitamina B12, o en pacientes tratados con hierro intravenoso o eritropoyetina, o en un déficit subclínico. En pues se va a tener que ocupar una dosificación de 1 gramo sobre semana durante 4 a 6 semanas. Y pues se va a tener que dar un mantenimiento de 1 gramo sobre mes. Vamos a tener que también se tiene que administrar en lo que son pacientes vegetarianos o estrictos, y esto les tenemos que dar dosis de 500 a 1000 miligramos sobre día, o en pacientes con déficit subclínico de lo que es nuestra vitamina B12, o pues cuando vamos a tratar a los pacientes con lo que es lo que les comentaba, lo de hierro intravenoso o la eritropoyetina. La siguiente, por favor. Y bueno, también vamos a tener lo que es dar lo que es ácido fólico. Esto en dado caso que tengamos anemias megaloblásticas por
Bueno, en lo que tiene lista su presentación nuevamente, vamos a puntualizar varias cosas. La primera es que el optimizar al paciente preoperatorio tiene varias vertientes actuales. Quienes pudieron revisar el tema van a ver que tradicionalmente se conocía como la regla de los 10, ¿no? O sea, que al menos tuviera 100,000 plaquetas, 10 de hemoglobina y un TP de 10, ¿no? Entonces, ahora existen nuevas reglas transfusionales porque pues se dieron cuenta uno que incrementa el riesgo de, pues sí, de infecciones, que era antes de que se hicieran los análisis pertinentes a las bolsas de donación de sangre. La otra es la reincidencia del cáncer en el paciente oncológico, por eso hacen esta división entre la cirugía oncológica y la no oncológica, sobre todo porque el oncológico requiere con mayor premura la intervención quirúrgica, ¿no? Para evitar que avance en estadificación y mejore el pronóstico. Pero pues también se dieron cuenta que si los transfundías, aquellos que habían sido transfundidos recaían en su cáncer en una mayor proporción. Entonces trataron también de limitar eso. La forma en la que impacta el nivel de hemoglobina, una es, sí, evidentemente la volemia, pero la principal, pues es obviamente la oxigenación, porque es lo que transportan los eritrocitos, ¿no? El oxígeno para el cuerpo. ¿Saben ustedes? Me imagino que sí, porque ya lo hemos revisado. ¿De qué manera, se acuerdan, en la gasometría podíamos inferir si teníamos una buena perfusión o no? Con el nivel de qué elemento en la gasometría podíamos inferir si estaba bien perfundido o no, pues un órgano, ¿no? Dulce. ¿Con qué elemento de la gasometría nosotros podemos ver si hay una correcta o no perfusión de los órganos? Ay, no la escucho, no sé si soy yo, pero no creo porque se escuchaba la ponencia. No. Es que estoy hablando. Ah, ya. Perdón, es que no sirve mi micrófono. El H2. ¿Cuál es el H2? ¿Los hidrogeniones? Oh. Perdón, es que estoy tratando de recordar la sigla. PO2, creo que era. ¿Con la presión de oxígeno? Eso me habla de cuánto oxígeno está captando mi eritrocito, pero no si lo está entregando o no al cuerpo. Claudia. Podría ser la PCO2, ¿no? La PCO2 me habla de la cantidad de CO2 que está en la sangre, pero no tiene que ver tanto con la perfusión. Eso tiene que ver más pues con la ventilación. Siempre y cuando mi pulmón esté perfundido, pues, pero no es quien me habla de perfusión. Por perfusión entiendo que estoy entregando la cantidad adecuada de sangre, o sea, de volumen y de oxígeno en los órganos. Si yo no perfundo, lo que se va a iniciar es el metabolismo anaerobio. ¿Qué elemento de la gasometría me habla de metabolismo anaerobio? Dinora. Si no es la PO2 ni la POC2, tampoco es el bicarbonato. Es que no sé, yo pensaba en la PAFI, pero... La PAFI me habla de la cantidad de oxígeno que está captando mi pulmón. Bueno, mi sangre, pero a raíz o no de una lesión pulmonar. ¿Puede ser la saturación de oxígeno? En parte, pero no. Eso me habla de la cantidad que mis eritrocitos están captando de oxígeno. Tiene que ver con la ventilación, perfusión. Yo le estoy hablando de qué elemento se eleva cuando yo no perfundo, es decir, cuando no estoy entregando ese oxígeno al órgano y entonces inicia el metabolismo anaerobio. ¿Podría ser el lactato? Es correcto, Pamela. El lactato se incrementa porque no se está haciendo metabolismo aerobio y entonces se incrementa la producción del lactato. Por eso es que los niveles de lactato te hablan de mortalidad. Si está por arriba de 4, es más probable que el paciente fallezca. ¿Por qué? Pues porque te habla de que no está perfundiéndose los órganos y el paciente está en metabolismo anaerobio. Entonces empezaron a dar cuenta que los niveles de lactato no estaban tan elevados desde 10 de hemoglobina, sino que se empezaban a elevar con 7 de hemoglobina.
Entonces cambiaron este criterio de empezar a transfundir a los 7 gramos de hemoglobina por decilitro. Sin embargo, no puede entrar un paciente con 7, porque en toda cirugía va a perder sangre. Entonces, si yo sé que después de 7 va a empezar con metabolismo anaerobio, entonces no lo puedo meter de inicio con 7. Entonces, por eso es que se siguen aceptando al menos 9 de hemoglobina. ¿Sí se entendió por qué? Entonces, aunque anemia es menor de 13, voy a transfundir solo si tiene menos de 9 y cirugía urgente. O tenerle lista sus bolsas de sangre. Ustedes cuando sean internos, cuando sean cirujanos, tienen que prever que su paciente cuente con sangre disponible para poderlo transfundir, porque en toda cirugía va a haber pérdida. Continuamos entonces. Sí, gracias, doctora. Y bueno, en este caso, pues en la administración de ácido fólico vamos a utilizar lo que son 5 miligramos al día durante 4 meses y pues se tiene que mantener 5 miligramos sobre semana. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ya les voy a empezar a hablar de lo que son las púrpuras. En este caso, pues van a ser estas hemorragias visibles que se van a ver en la piel o en las mucosas. Estas pues van a ser extravasaciones, lo que son los hematis o pues a nivel de como los capilares dérmicos. Estas pues van a tener lesiones más características que pues las vamos a poder encontrar, como son petequias, máculas violáceas, que no van a desaparecer bajo presión y van a ser puntiformes. En estas se van a subdividir en lo que son por su localización, como las petequias, que estas van a ser menor a 4 milímetros. Vamos a tener lo que son las equimosis, que van a ser mayor a 1 centímetro, o los víbices, que van a ser estas formas de surcos o estrías lineales. Y en el caso de las equimosis, pues van a ser estas lesiones con manchas negruzcas o amarillentas. También vamos a tener que pueden ser de origen vasculares, plaquetarias o trombóticas. Y pues también vamos a tener lo que va a ser por su discromía, que van a poder verse como violáceas, amarillas verdosas o ya como castañas. La siguiente, por favor. Y bueno, como aquí les decía, pues vamos a tener estas petequias, estas equimosis, estos víbices, y bueno, vamos a poder ver también que estas equimosis pues se van a ver como placas púrpuras. Estas petequias van a ser estas, pues se van a ver como pues esta forma que regularmente vemos como los hematomas, y los víbices pues van a ser estas púrpuras lineales o estas líneas como observamos. También vamos a poder ver lo que es la púrpura maculosa con estas como pápulas. Vamos a ver que pueden ser infiltrantes, ya que pueden causar como una necrosis o pues ya lo que es propiamente una púrpura necrótica. La siguiente, por favor. Y bueno, en sus tipos de púrpuras, pues la vamos a poder dividir en púrpura no palpable, que esta se va a subdividir en lo que es petequial, que va a ser menor a 4 milímetros, en lo que ya es una mácula, que podemos tener de 4 milímetros a 1 centímetro, o en las esquimosas, que estas se van a hacer mayor a 1 centímetro. También vamos a tener que ver que se pueden subdividir esta púrpura en ya sea infiltrada o palpable. Esta se va a subdividir en tamaño variable o pues por su posible origen, que puede ser de eritema, pápula, necrosis o lesión o una ampolla o vascular. En lo que es la púrpura necrótica, pues vamos a tener esta oclusión de lo que ya es toda la pared vascular profunda, y esto pues ya nos va a acompañar a lo que es una septicemia pues de este vaso. En lo que es su etiopatología, vamos a tener que son o puede causar por púrpuras por anomalías de la coagulación, por ya sea vasculares, especiales o púrpuras en el niño. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a empezar con lo que es la púrpura trombocitopénica, que se va a dar pues por lo que son nuestros trombocitos, que pueden ser menor a 3,000 miligramos sobre, cúbico, y menor a 10,000. Estas pues van a estar difusas, maculosas, equimosas, y estas pues no van a ser pápulas.
También vamos a tener que vamos a tenerles que hacer exámenes, o se va a requerir hacerle exámenes, como es la fundoscopía, que esta puede ser periféricas, en las cuales las vamos a encontrar normales, o un mielograma, que esta va a ser central, y aquí se van a encontrar anormales. En el caso de las púrpuras periféricas, que esta se va a dar por los mecanismos inmunológicos, ya que van a estar comprometidas, pues pueden ser ya sea de origen infeccioso, por medicamentos, trastornos autoinmunitarios o por otras causas desconocidas, que ya sería idiopáticas. La siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de lo que son las infecciosas, pues las vamos a poder subdividir en lo que son bacterianas y virales. En el caso de las bacterianas, vamos a tener una septicemia desarrollada por los CIT, púrpuras petequial, necrótica o pues reticular. En el caso de las de porvidios, puede ser por la mononucleosis infecciosa, varicela, sarampión, citomegalovirus, hepatitis, VIH o infecciones rinofaringes. En el caso de las medicamentosas, pues en estas se van a ver involucrados lo que son nuestros anticuerpos antiplaquetas. Esta pues se va a dar una agregación plaquetaria y nos va a formar lo que son estos trombos. Esto normalmente es causado por lo que es la heparina. Y estas pues se va a ver o vamos a tener lo que es una trombocitopenia precoz, que va a ser o se va a desarrollar en lo que es un periodo de 24 horas, o lo que es una trombocitopenia tardía, que esta sí puede desarrollarlo en lo que son 5 a 20 días. La siguiente, por favor. Y bueno, en lo que son los trastornos inmunitarios, pues como ya también lo habían mencionado, pues puede ser por lupus, poliartritis reumatoide, esclerodermia. En el caso del idiopático, pues vamos a tener que va a ser autoinmunitario y pues se va a deber por los anticuerpos inmunoglobulina IgG. Esta se va a subdividir en lo que es aguda y crónica. En el caso de ser de aguda va a ser menor a 6 meses y en el caso de ser crónica, pues va a ser mayor a 6 meses. En el caso de que sea aguda, pues vamos a tener que puede ser petequial y va a ser por una infección de vías respiratorias superiores o en el caso de ser crónica, pues por una serología vírica. En el caso de las púrpuras periféricas por los mecanismos no inmunológicos, va a poder ser por el CIT, ya sea por fulminante o púrpura trombocitopénica, trombocitopénica, perdón. La siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de los CIT, pues esto se va a ver involucrado porque es por una púrpura equimótica, y necrótica. Esto pues por las grandes placas de lo que son los síndromes hemorrágicos causadas por septicemias y normalmente por lo que son las bacterias gram negativo. En el caso de lo que son las púrpuras fulminantes, vamos a tener que se va a poder desarrollar por una trombocitopenia. Esto va a llevar a la activación generalizada de lo que son nuestras plaquetas. Posteriormente se va a ver una oclusión trombótica de los capilares, una infiltración perivascular. Vamos a tener involucrados lo que son el TNA-alfa y la interleucina 1. Estos van a estar causados por el meningococo, la influenza, sarampión, rubiola, klebsiella y cándida. Y bueno, en el caso de lo que llega a ser en caso de que se genere simétrica y sea en los muslos y glúteos, va a ser causada por una equimosis que puede causar ampolla, necrosis superficial y estas placas pues se van a ver inmaduras y álgicas. La siguiente, por favor. Bueno, pues para continuar con lo que es el tema de púrpuras, también tenemos lo que son las púrpuras trombóticas trombocitopénicas que nos estaba comentando nuestra compañera Yeye. Y bueno, estas están asociadas a lo que es una anemia hemolítica más la presencia de esquizocitos, también relacionados a insuficiencia renal, trastornos neurológicos, neoplasias y antineoplásicos. Como tal, esto va a generar que exista una activación de las plaquetas y estos que se agregan a los vasos sanguíneos. Por otro lado, tenemos a las púrpuras trombocitopénicas de origen medular y para lograr identificarlas, el gol estándar sería realizar lo que es un mielograma, en donde vamos a encontrar los megalocariocitos escasos.
Aquí les puse una tabla sobre las causas pues más comunes en las que se puede dar origen a este tipo de trombocitopenia de origen medular. Y uno de los factores pues importantes o que se me hizo importante es que esto también se encuentra relacionado a lo que es la toxicidad con lo que es el alcohol y algún tipo de virus como el sarampión, rubeola y hepatitis. Sin embargo, pues también hay otro tipo de etiología para estas púrpuras. Bueno, otro punto importante son las púrpuras vasculares y estos que tenemos en estas llaves son los mecanismos por los cuales se dan este tipo de púrpuras, por los que tenemos púrpuras sin alteración parietal, púrpuras por oclusión vascular, vasculitis, pigmentógenas, capilaritis, purpúricas, y entrando a la primera clasificación de estas, vamos a tener a las púrpuras vasculares sin alteración de su pared vascular. Un ejemplo de estos es la púrpura equimótica o púrpura de Bateman, en la que se encuentra al momento de, digamos, la inspección del paciente una púrpura equimótica con contornos irregulares y pigmentación castaño violáceo relacionado pues a la clasificación que habíamos visto antes. Esto está generalmente dado por lo que es una fragilización del tejido conectivo dérmico y se va a presentar más en personas de edad avanzada y en zonas expuestas como lo que son manos y piernas. Tenemos otro punto que son las púrpuras pigmentadas crónicas y bueno, estas no se conoce como tal lo que es un mecanismo pues etiopatológico y generalmente son de evolución benigna. Están también relacionados a lo que es telangiectasias o pápulas liquenoides. Tenemos aquí lo que es su presentación clínica, caracterizado por lo que es una púrpura maculosa, pigmentación persistente y pues de color castaño y ocre. Hay otra característica importante pues es que son de forma simétrica y pues no presentan ninguna expresión sistémica pues al paciente. Otras de estas tenemos a la dermatitis ocre, que pues está relacionado a lo que es un síndrome postflevítico y va a constar principalmente de que lo que son placas de color castaño y ocre, generalmente de límites imprecisos, y está situada en lo que son miembros inferiores. Otra que tenemos aquí va a ser la dermatitis pigmentaria progresiva de Schamper. Generalmente esta es en sexo masculino, se presenta como placas purpúricas con bordes desgranados y de centro castaño amarillento. Y bueno, para continuar también tenemos las púrpuras anular de telangiectasia o de Mahochi. Generalmente se va a presentar pues en una persona de sexo femenino en forma de medallones, como los tenemos aquí, y va a caracterizarse por lo que es un tinte castaño amarillento. Pasando al mismo tema, tenemos a lo que es el eczemite like púrpura, no sé cómo se pronuncia, y esto se va a caracterizar por lo que son máculas eritemato-purpúricas de color pues anaranjado, y estos, como vemos, presentan una descamación fina, y otro término que se podría relacionar sería como pitiriaciforme. Tenemos lo que es el Ichenauros o purpuricus, que pues va a ser menos frecuente y sobre todo pues va a afectar a lo que son adultos jóvenes y se va a presentar pues bajo una forma de placas purpúricas fijas. Estas también pueden ser crónicas, generalmente son asintomáticas y se van a encontrar asociadas a máculas pardo anaranjadas. Bueno, otro tipo de púrpuras son las necróticas o trombóticas, que teníamos que era una de las clasificación de estas púrpuras, y pues va a ser importante porque van a presentarse por lo que es una oclusión trombótica parcial, y estas primero pues va a ser como una púrpura que va a evolucionar a lo que es una necrosis cutánea causada por lo que es esta oclusión, y pues
la característica es que va a ser una coloración violácea que va a persistir a la periferia y posteriormente pues van a ser placas necróticas. También tenemos lo que son los de trombos de origen plaquetario. Estos pues van a ser principalmente generados por lo que es la heparina, como nos comentaba, que al finalizar pues va a causar lo que es una necrosis cutánea y pues debemos estar al pendientes pues de no pasar lo que es esta dosis y también pues en caso de que se presentara este tipo de trombos de origen plaquetario pues de tener de manera sistemática pues la administración de la heparina y realizar pues también un recuento de las plaquetas. En los estados trombóticos pues se puede observar una púrpura pues también necrótica causada por lo que es la deficiencia de la proteína C o de la proteína S, que nos mencionaba nuestra compañera Pam, relacionado a lo que es la endotelina. Y pues también es más frecuente en neonatos y pues se va a presentar como una necrosis purpúrica extensa. Otro tipo pues relacionado de púrpuras tenemos los tenemos los trombos de origen infeccioso. Estos principalmente pues van a ser en personas inmunodeprimidas que puedan presentar pues algún tipo de micosis sistémica y tenemos aquí un ejemplo como la mucomicosis o la aspergilosis que pues igual van a finalizar dando lo que es una púrpura necrótica. Otro tema pues relacionado a esto tenemos a las embolias que pues se han descrito que pueden causar lo que es una púrpura necrótica en un paciente politraumatizado y el mecanismo que nos mencionan es relacionado a lo que es una embolia de grasa y aquí tenemos una imagen relacionada a una cristalización de acuerdo a los mecanismos de grasa. Otro punto que pues tenemos que ver relacionado pues a la clasificación es la vasculitis. ¿Y cómo vamos a lograr diferenciar pues una vasculitis, digamos que de una púrpura? Pues es que esta se va a caracterizar al momento de pasar pues el dedo sobre la piel, esta va a percibir como una lesión infiltrada y palpable. Y en las púrpuras pues no existe esta característica de ser palpable, en la que vamos a encontrar pues un infiltrado inflamatorio que va a alterar la pared vascular. Y aquí les puse pues una clasificación que pues es importante de la vasculitis que va a ser relacionada a grandes vasos, a vasos de calibre mediano y a los vasos pequeños. Y pues la etiología de cada una de estas. Y bueno, para finalizar lo que es este tema, tenemos lo que son las púrpuras en el niño. Estas púrpuras, pues, principalmente las podemos dividir en dos, que puede caracterizarse como púrpura reumatoide y un edema agudo crónico. La primera, que es la púrpura reumatoide, pues está caracterizada más en niños pequeños que hayan tenido un periodo de algún tipo de enfermedad de vías altas y también se encuentra relacionada con vasculitis sistémica de pequeños vasos, con la presencia de IgA. Va a afectar principalmente lo que es la piel, articulaciones y el tracto digestivo y los riñones. Y se puede presentar como una púrpura petequial e infiltrada. Relacionado a lo que es el edema agudo hemorrágico, pues este va a ser más presente en niños menores de 2 años. Van a presentar un periodo febril con edema tenso en la cara y en los párpados, orejas y extremidades. Y pues aquí tenemos la lesión característica que son lesiones equimóticas circinadas en forma pues de medallón. Y bueno, en estas últimas diapositivas de este tema les puse un algoritmo relacionado a lo que son las púrpuras de forma equimótica, también la púrpura papulosa y al final la púrpura necrótica. Como les comentaba, esto pues va a estar relacionado en una parte por la disminución de lo que son las plaquetas y esto nos hace como realizar una diferencia sobre esto, ¿no? De resultados que podamos encontrar. Si es una insuficiencia por producción, ver causas constitucionales o causas adquiridas, y si se le realiza lo que es un hilograma y se encuentra normal, podemos identificar
o esto nos dirige pues a un tipo de infección vírica, realizar serologías, infecciones bacterianas, causas medicamentosas, como les había comentado, el uso de antineoplásicos o alguna otra patología. Si en el hemograma pues sale normal, habría que también revisar otro tipo o buscar algún tipo de trombopatía, como les había comentado, la fragilización del soporte conectivo, en las que les mencioné la púrpura de Bateman, también puede ser causado por deficiencias de vitamina C o púrpuras pigmentarias, como la dermatitis ocre, y pues todo esto se desglosa como a grandes rasgos lo mencionado anteriormente. Otro punto pues importante es la púrpura papulosa o infiltrada. Esta se las pongo aquí, que principalmente está caracterizada por lo que es un exantema púrico de tipo origen vírico, y pues va a afectar tanto a niños y jóvenes adultos, presentándose como un edema en las manos y pies. Aquí pues esto nos menciona que debemos de realizar un diagnóstico diferencial en vasculitis o sin vasculitis, ya que pues esto también también puede presentarse en lo que es la enfermedad de púrpura papulosa en guantes y en calcetines, porque pues únicamente se da en esas partes del cuerpo. Y en niño, pues otra diferencia que tenemos que realizar es si se trata de una púrpura reumatoide o edema agudo hemorrágico. Para el tipo de púrpura necrótica y que pues se encuentren signos asociados como la libido inflamatoria y necrosis cutáneas, pues les mencioné pues un buen de púrpuras. Entonces entre estas tenemos que distinguir el tipo de origen, si es de origen infeccioso o si es por algún tipo de trombo de origen plaquetario, o si hay deficiencia de las proteínas C, o incluso lo que es el síndrome de antifosfolípidos, o en enfermedades eritrocitarias y causas embólicas. No sé si hasta este punto tengan alguna duda o quisiera complementar algo, doctora. Sí, solamente recordar que no es sinónimo púrpura y trombopenia, por eso es que les ponen ambos temas en su temario, ¿no? La púrpura puede ser con trombopenia o sin trombocitopenia, ¿de acuerdo? Y la púrpura solamente es la hemorragia cutánea, y esta puede ser petequial, puntitos, puede ser en máculas, en porciones grandes, o incluso de presentación necrótica. En la misma púrpura puede haber trombocitopenia o no haber trombocitopenia, y aún habiendo trombocitopenia puede ser hemorrágico o trombótico. ¿Se entiende la diferencia? Hemorrágico es que, bueno, está sangrando, se acumulan ahí los eritrócitos y se hace la mácula. O puede ser una zona necrótica porque esta ausencia de plaquetas o de su función adecuada formó un trombo por la adhesión de otras sustancias, y entonces se queda sin irrigación esa zona. Entonces, púrpura puede cursar con o sin trombocitopenia. Pueden ser lesiones petequiales, o sea, puntitos, pueden ser lesiones maculares, o puede haber trombocitopenia o no trombocitopenia, pero lesiones o zonas necróticas. Aunque no haya una cantidad suficiente de plaquetas, y nosotros pensemos, no tengo plaquetas, lo que va a pasar es hemorragia, sí y no. Puede haber hemorragia, pero si tiene alteración de otros factores, de otros mecanismos de coagulación, puedo tener trombos, aunque tenga pocas plaquetas. Por eso la púrpura es tan amplia. La trombocitopenia puede o no formar parte de la púrpura. Ahorita nada más nos falta ver parte de las trombocitopenias. Como ya es lo último que vamos a ver, antes les quiero decir cómo es que se va a evaluar estas. Tiene su micrófono apagado. Perdón. Su evaluación de esta semana va a ser mediante esta actividad. Va a haber equipos de 3 personas. Cada integrante del equipo va a elaborar un tríptico. Uno va a elaborar uno de anemia, otro de trombopenias y otro de púrpuras. Y se los va a compartir a los otros 2 miembros del equipo. Los otros 2 miembros del equipo van a recibir cada tríptico y lo van a retroalimentar en los siguientes aspectos. Que tenga un lenguaje claro, que tenga una buena abstracción de la información, es decir, que me dio
poca información, pero muy importante. Si me llenan el tríptico de toda la clase, así de todos los artículos, ese tríptico no tiene buena abstracción de la información. Me daría lo mismo leer su tríptico que leer todos los artículos. Entonces, eso significa que el que está realizando el tríptico no hizo su trabajo de abstracción. Entonces, el segundo aspecto a evaluar es la abstracción de la información. La tercera es la claridad de la información, que yo la entienda, que no haya faltas de ortografía. ¿De acuerdo? La otra es presencia de las referencias en formato APA al finalizar el tríptico y que su presentación sea atractiva visualmente. Entonces, por ejemplo, en el primer equipo que está Abby, Alan y Paola, Abby, por ejemplo, haría anemias y se lo manda a Alan y Paola. Y Alan les va a poner, realizo la retroalimentación de tu tríptico. Lenguaje claro, sí corresponde a un lenguaje claro, permite la comprensión del tema, el cual está correctamente abstraído porque contiene los datos claves del mismo y explica de forma clara toda la patología. Está correctamente referenciado al finalizar tu trabajo y la presentación es atractiva. Si no lo corresponde, entonces yo pondría, el lenguaje no es claro, cuenta con faltas de ortografía, contiene demasiada información que impide su comprensión, no es claro el desarrollo de tu tema, la referenciación es Vancouver, es APA 6, no está bien hecha, y la presentación no es atractiva visualmente porque los colores son relacionados, no sé, a cualquier cosa que ustedes quieran, ¿no? O sea, la coloración no es buena, la letra no es buena, es una presentación muy pequeñita, no sé, visualmente no es adecuada para cualquier público. Información, ¿no? Va dirigido a ustedes, no es información para padres, no es información para el público en general, es información para que otro médico se capacite. Entonces, me van a enviar a mí su carpetita de trabajo al correo, equipo 1, y me van a mandar los 3 trípticos y anexo la retroalimentación, en este caso del ejemplo que dábamos, el tríptico de Abby, la retroalimentación de Alan y la retroalimentación de Paola. El tríptico de Alan con la retroalimentación de Abby y la retroalimentación de Paola. Y así. Yo voy a evaluar tanto su capacidad de realizar trípticos como su capacidad de evaluar. Si ponen 10 y ese tríptico no merecía un 10 porque no cumple los criterios, se van con 5. ¿Vale? ¿Sí se entendió más o menos? Entonces todos tienen claro que se le va a evaluar a su tríptico. ¿A quién va dirigido? Va dirigido a otro colega. Entonces no le van a poner ahí púrpura, enfermedad caracterizada por un moretón. No, ya, moretón no es una palabra que utilice un médico. ¿De acuerdo? Es por una mácula, violácea, ¿no? Que su lenguaje sea explicativo para otro colega. Y yo voy a ponerles una calificación por ambas. Tienen toda la semana que entra, o sea, toda esta semana para realizarlo y me lo mandan el martes, antes de las 12 de la noche. Yo voy a darles la siguiente clase. Yo sé que es una clase de anestesia, es muy extensa, no se entienden bien los objetivos en lo que está escrito en su programa, por esa razón yo les voy a dar lo que un estudiante del 9º año debe saber en cuanto a la anestesia, ¿de acuerdo? Entonces ya nada más vamos a poner atención en este último pedacito que nos falta de la clase para que puedan entrar a tiempo a la que sigue. Continuamos. Gracias, doctora. Bueno, pues vamos a continuar con lo que es el tema de trombocitopenias. Y bueno, tenemos primero lo que es la definición de estas y va a ser pues caracterizada por una disminución del número absoluto total de lo que son las plaquetas en sangre periférica y estas deben de ser menor de 150,000 por milímetro cúbico. Aquí les puse pues los valores normales de estas que van de 150,000 a 450,000 plaquetas por milímetro cúbico. Otro tipo de definición que sería una trombosis mayor a las 450,000 plaquetas y trombocitopenia pues que es relacionado pues a esto mismo. Y las características pues de una plaqueta así como de manera ilustrativa. Vamos a pasar a lo que son las manifestaciones clínicas y estas manifestaciones clínicas pues van a estar relacionadas a lo que es el número de las plaquetas y también de acuerdo a lo que es su funcionalidad. Cuando existen lo que son estas manifestaciones, podemos mencionar que
van a ser petequías, equimosis y epistasis, pero también puede haber hemorragias mucocutáneas. En casos graves podemos encontrar hemorragias digestivas, hematuria, hemorragia subaracnoidea y hematoma subdural. Listo. Y bueno, también otra parte que nos menciona la literatura es que por debajo, pues, de 10 a la 9 de lo que son las plaquetas, la incidencia de que se manifieste, pues, una hemorragia espontánea va a ser alta en el paciente. Vamos a continuar con lo que es la clasificación de esta misma y esta la podemos clasificar de acuerdo a lo que es el tamaño de la plaqueta, que puede ser en microtrombocíticas, normotrombocíticas y macrotrombocíticas. Aquí tenemos los valores normales del tamaño de una plaqueta que va de 6.9 a 10.5 femtolitros. Otra parte pues importante es que las podemos clasificar de acuerdo de acuerdo al grado de anisocitosis, que esto pues va relacionado a lo que son los valores normales del 15.4 a 16.8. Como también tiene una clasificación la anemia, pues esta clasificación es muy similar a lo que son estas mismas plaquetas y tenemos que pueden ser homogéneas y heterogéneas. Otra parte pues importante que les quise poner aquí sobre lo que es la clasificación es si esta es adquirida o no es adquirida, para diferenciar como el tipo de etiología. En este caso, si es una trombocitopenia adquirida, pues puede ser causada por una disminución en la producción central de lo que son los megacariocitos y que ésta sea de forma selectiva y no selectiva. Aquí también nos menciona dentro de la selectiva pues una serie de fármacos que pueden causarnos esta disminución pues de las plaquetas, como lo que es el cloranfenicol, la penicilamina, y en la no selectiva tenemos la radioterapia, como lo que es la quimioterapia o el metrotrexato, que pues también habíamos visto en las púrpuras, y si existe una disminución en la supervivencia de estas plaquetas en la periferia, que pueden ser de causa inmune o no inmune. Pues de las inmune, como sabemos, que sea autoinmune o no inmune, causado por otro tipo de fármacos, como lo que es el valproato de sodio, y otros síndromes pues asociados, como nos comentaba anteriormente la doctora, como lo que sería el lupus o el síndrome antifosfolípido, etcétera. Y otra causa pues no inmune, lo que es la coagulación intravascular diseminada, que pues nos habían ya comentado nuestras compañeras, relacionados a lo que son sepsis o toxemias. Aquí les puse otro cuadro, pues importante, pues relacionado a lo que son los fármacos con la trombocitopenia y como las heparinas, etcétera, es como que más ilustrativo. Y otra parte, pues también relacionado al cuadro anterior, es el recuento plaquetario, que puede ser causado por lo que es una disminución del número total de las plaquetas, o que el número de las plaquetas sea normal, pero que el daño sea cualitativo. En este caso, pues podemos dividirlo igual nuevamente en si es hereditario o adquirido y las enfermedades relacionadas a todos estos. Ya entrando con lo que es el tratamiento pues de este tipo de trombocitopenia, tenemos el uso de concentrados plaquetarios. Aquí de manera general vamos a tener que realizar o valorar lo que son las cifras de las plaquetas. También pues si el cuadro clínico que el paciente está presentando pues es de una manera rápida, de la valoración pues de otros parámetros sanguíneos.
¿Podemos continuar, doctora? Sí. Bueno, les comentaba sobre estas medidas generales y estaba sobre lo que es la valoración de los parámetros sanguíneos, como lo que es el hematocrito o algún tipo de pues alteración que podamos pues revisar. También es importante establecer la causa por la que el paciente podría estar pues presentando este cuadro clínico y pues es importante interrogar si presenta algún tipo de fármacos que, bueno, que sepamos ya que causan estos algún tipo de radioterapia o algún padecimiento que ya tenga el conocimiento de que lo tiene. También pues es importante establecer el consumo periférico, esto se refiere a lo que es el tiempo de trombina, etcétera. Aquí en el cuadro les puse pues unas pruebas que se deben de realizar entre la sospecha pues de las plaquetas, bueno, ante un trastorno de estas mismas plaquetas. En este caso nos menciona que se podría realizar lo que es un recuento sanguíneo y un frotis, en donde podemos encontrar relacionados una disminución de las plaquetas o que estas plaquetas se encuentren de forma pues normal. Entre estos, pues vamos a tener que realizar lo que es el tiempo de sangrado, una citometría de flujo, cribado de enfermedad de von Willebrand, pero también es importante saber si el paciente presenta algún tipo de enfermedad crónica, en este caso como VIH, que también está relacionado a que existe esta disminución de las plaquetas, y en este caso es cuando se solicita también un tipo de serología viral o que presenta algún tipo de hepatitis. Aquí otros estudios en los que nos podemos ayudar sería por medio de un aspirado de la médula, cribado de anticuerpos, recuento de los reticulocitos y el cribado de anemia para este tipo de Fanconi. En este caso es como de forma aguda. Si tenemos un paciente que se presente de forma crónica o de forma pues grave, es importante pues asegurar la hemostasia local del paciente. También, como les comentaba, interrumpir el consumo de algún tipo de fármaco que sea causante o posible causante del cuadro clínico que esté presentando y evitar procedimientos invasivos. En este caso, él ya tiene una disminución de lo que son las plaquetas y pues debemos evitar algún tipo de punciones o catéteres que pues puedan agravar más el cuadro clínico del paciente. En este caso también vemos que estos tipos de trombocitopenia graves puede ser causado por una trombocitopenia de tipo central, es decir, que exista una disminución del número de plaquetas o de megacariocitos de forma pues anormal y que amerite lo que es una transfusión de plaquetas. También en caso de que pues presente un hiperesplenismo, generalmente pues no va a presentar, no es necesario, perdón, el tratamiento de transfusión de plaquetas. También tenemos lo que es por consumo, y si el paciente presenta pues esta enfermedad que les habíamos comentado, que es la coagulación intravascular diseminado, también hay que reducir las dosis de heparina si el paciente pues está consumiendo este tipo de fármacos, realizar transfusión de plaquetas y así. Y también tenemos lo que es la púrpura trombocitopénica inmune, que también pues necesita otro tipo de tratamiento. Relacionado pues a este uso de plaquetas, vamos a tener otro punto importante que va a ser el sistema ABO y el RH. Bueno, aquí debido a que el paciente pues va a necesitar lo que es una transfusión, es necesario fijarnos en estos parámetros importantes. Va a ser importante porque sabemos bien que las plaquetas pues van a expresar en lo que es su membrana los mismos antígenos A y B que pues los glóbulos rojos, como en esta tabla que les puse aquí. Y pues es mejor utilizar el tipo de plaquetas que sean compatibles con estos mismos antígenos que pueda presentar. Y pues van a reaccionar de una manera mejor, pero en casos en las que no exista pues esta compatibilidad, aquí les puse otro caso, otro cuadro del tratamiento en las plaquetas que van a ser incompatibles a lo que es el sistema ABO, pues vamos a ver que se necesita realizar o administrar una dosis baja, ya que pues estos no van a reaccionar de una manera pues
normal en el paciente. Y pues otro punto que pues también nos menciona en caso de que pues el sistema no sea compatible, que pues estos no van a producir lo que es hemólisis como tenemos aquí en el cuadro, excepto que pues sea administrado pues a grandes volúmenes, y eso es lo que se trata de evitar en el paciente. Posteriormente a esto, sabemos que las plaquetas de grupo O solo van a poder utilizarse en pacientes que presenten este antígeno A o AB, si su titulación pues de la isohemaglutinación es mayor a 0 relacionado a 1.64, que pues así venía en la guía de transfusiones. Entonces en esto hay que pues poner más énfasis. En estas plaquetas también se tiene que reducir lo que es la cantidad de plasma a 90 mililitros, perdón. Y pues también podemos hacer el reemplazo del plasma con una solución aditiva para plaquetas. Y si este plasma pues va a ser incompatible, hay que reemplazarlo con plasma AB o lavar o suspender a las plaquetas en solución salina. Como tal, esto es recomendado principalmente que existe esta compatibilidad. En caso de que no exista la compatibilidad, sí se puede realizar, pero pues no es lo recomendable, y algunas literaturas mencionan que se puede realizar de 1 a 2 transfusiones de lo que son plaquetas. Y bueno, ¿en qué momento vamos nosotros a administrar lo que son estas plaquetas? Tenemos aquí la parte que es profiláctica y la parte terapeuta. En pacientes en las que se va a realizar lo que es una profilaxis, estos tienen que estar a un recuento menor de 10,000 plaquetas por milímetro cúbico, pero que no presenten datos de pues sangrado. También en pacientes urémicos que van a ser sometidos a procedimientos invasivos o a algún tipo de cirugía, pues es necesario realizarles un tratamiento profiláctico. Y aquí les puse un cuadro sobre la recomendación de transfusión en plaquetas. La cuenta de plaquetas que se necesita alcanzar mayor a 25,000 mililitros, las dosis y el límite que pues sería posible alcanzar dentro de lo que es esta profilaxis. Y en la terapéutica, pues únicamente se va a realizar cuando existe pues una alteración cuantitativa y cualitativa de las plaquetas, y si el paciente presenta pues algún tipo de hemorragia que sea atribuible a lo que es esta disminución de plaquetas. Y también en este mismo cuadro está las transfusiones terapéuticas de las plaquetas y la cuenta de plaquetas que se debe de alcanzar, que es mayor a 40,000 microlitros, y las dosis límites y la dosis, la dosis límite y la dosis de plaquetas que debe de recibir el paciente. Otro caso importante que pues debemos de tener en cuenta van a ser los pacientes pediátricos, en los que durante el periodo neonatal, y especialmente si son pues prematuros, se van a observar lo que son alteraciones pues en las plaquetas y también sobre los factores de la coagulación, por lo que pues en este caso va a ser recomendable mantener los recuentos superiores al de los adultos normalmente. Como tal, aquí otro cuadro que es sobre las dosis estándar de las plaquetas de acuerdo al tipo de paciente al que nos estemos enfrentando. Y si es un paciente neonato, pues las dosis de plaquetas van a ser de 10 a 20 milímetros de concentrado plaquetario por kilo de peso del paciente. En niños y en adultos también, pues todas estas cifras cambian y las dosis óptimas. También en este cuadro pues les puse nuevamente pues las indicaciones de las plaquetas y el tipo pues de situación como neonato, o si es un adulto, u otro tipo de factor de riesgo que pueda presentar pues el paciente. Y tenemos las contraindicaciones para pues realizar este método de apoyo pues para el paciente. Pues van a ser en pacientes que presenten púrpura trombocitopénica, síndrome urémico hemolítico, sangrado debido pues a defectos anatómicos, en hemorragias secundarias, a coagulopatías, y en pacientes que presenten púrpura trombocitopénica idiopática, y
en trombocitopenia inducida por heparina. Y esto pues es por el riesgo de trombos que pueda desarrollar el paciente. Y bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. La única acotación que hay que hacer aquí, bueno, es que la cantidad de plaquetas no se va a transfundir, digamos, al paciente solo que tenga menos de 10,000 plaquetas, ¿no? Que eso nos debe quedar claro. Si tiene menos de 10,000, puede sangrar hasta porque le corten el pelo. Entonces, si tiene menos de 10,000, sí hay que transfundir, pero averiguar la causa, porque si no, las que transfundamos las va a destruir, ¿de acuerdo? No va a servir de mucho. Entonces, nada más, menos de 10,000 se obliga a transfundir. Y si necesita un procedimiento, el que sea, siempre tienes que estar por arriba de 30, mínimo. Pero hay procedimientos que requieren 60 y procedimientos que requieren 90,000 plaquetas. Entonces, dependiendo de eso, va a ser la cantidad de plaquetas que vamos a transfundir. Por cada aféresis plaquetaria se espera un incremento de 90,000 plaquetas sobre el basal, pero aféresis. Acuérdense que una aféresis es igual a 10 concentrados plaquetarios. La dosis de plaquetas es un concentrado plaquetario por cada 10 kilos, ¿de acuerdo? Y sí hay otras referencias, hay otros números, pero bueno, eso es lo que más se ha visto que sucede, o se ha probado más bien que sucede. Y la otra es que cuando tienes algún problema de coagulación por heparina, se utiliza protamina. No plaquetas, no plasma, sino se tiene que revertir la actividad de heparina y esa se hace utilizando protamina. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Pues creo que nada más serían como las únicas acotaciones con respecto a la trombopenia. Solo transfundo si hay menos de 10,000 o si requiere un procedimiento de acuerdo al número mínimo de plaquetas que necesito para el procedimiento y si lo que tengo es coagulación, trastorno de la coagulación por heparina, la revierto con protamina. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? De mi parte, ninguna, doctora. Muchas gracias. Okay. Bueno, les agradezco un montón que hayan tenido la paciencia el día de ayer. Tuve un inconveniente para poder estar con ustedes, pero bueno, ya vimos la clase de hoy. Tienen toda la semana para hacer la actividad que quedamos y nos vemos para la última clase la siguiente semana miércoles. ¿De acuerdo? Que tengan buena tarde. Bye. Hasta luego. Gracias, doctora.